Es un gozo, una alegría estar delante de ustedes, hermanos, que el Señor les haya dado un fin de semana, pues con gozo, con alegría. Más bien es inicio de semana, ¿verdad? Consideramos que el día domingo es nuestro descanso, pero en realidad es el primer día de la semana, ¿verdad? El primer día. Y pues que el Señor tome control de nuestras vidas. No sé, cómo les ha caído el nuevo horario. Ya movimos la hora, ya descansamos una horita más y se acabó. Se acabó este horario. Esperamos en el Señor que pues podamos asimilar, ¿verdad? Porque cada octubre era que nos movían el horario, en abril nos lo volvían a cambiar, pero pues gracias a Dios ya se terminó, ¿verdad? Vamos a dar gracias al Señor por esa cuestión, amén. Vamos a la palabra, amén. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén, traemos nuestra Biblia, es necesario que traigamos nuestra Biblia, ¿verdad? Así cuando vamos a la escuela, llevamos nuestros útiles, ¿no? Nuestros libros, porque ahí es donde viene la información que vamos a recibir en la escuela. Cuanto más cuando venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Vamos a ir, por favor, vaya conmigo al primer libro de Reyes, en su capítulo 18. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 17. El tema de esta mañana es el mayordomo fiel. Por ahí ya me estoy escuchando. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, vamos a leer rápidamente, y por ahí ya tengo la fama, ¿no, pastor? De predicar corto, pero hoy se me está encargando predicar algo suficiente, ¿no? Sin alargarnos. Amén. Dice la palabra del Señor, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y llamó a Acab a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Subraya ahí esa parte. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Subrayé también esa otra parte. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y nos brincamos al versículo 16. Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Damos gracias al Señor.
Padre eterno, en esta hermosa mañana te agradecemos, Señor. Reconocemos tu grandeza, bendito Dios. Reconocemos nuestra dependencia total hacia ti, bendito Dios. Te ruego que tú hables a nuestras vidas, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, que tú ministres de manera grande, Señor, que en nuestras vidas, Padre Celestial, llegue la palabra y produzca el fruto que tú desees en nosotros, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En esta historia, hermanos, vemos cómo Acab, un rey malvado de Israel. Si usted se recuerda, Israel no tuvo reyes, sino hasta que el pueblo se rebeló en contra de Dios. Dios era el mismo que los gobernaba, Dios mismo los guiaba. Había jueces los cuales guiaban al pueblo de Israel. Pero cuando Israel dijo, ¿sabes qué? Le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Ya no queremos jueces, ya queremos reyes sobre nosotros. El Señor mismo le dijo a Samuel, ¿sabes, Samuel? Yo no les quiero imponer esa carga pesada al pueblo de Israel, porque el rey les va a imponer tributo, el rey va a cautivar a sus hijos y los va a poner a servir en su palacio. Pero el pueblo de Israel se empecinó, se entercó en querer rey y Dios le dio reyes. El primer rey fue David, pero sucedió después que vinieron los demás reyes y algunos no hicieron lo recto delante de los ojos del Señor. Uno de estos reyes que fueron malvados, que está escrito aquí en la palabra del Señor, fue Acab, un hombre que dice aquí la palabra del Señor, el verso 17, cuando Acab vio a Elías, dijo, vea que decía el rey Acab a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab le decía al profeta, tú estás turbando a Israel. ¿Qué vemos aquí? Un hombre terco, un hombre necio, un hombre que no aceptaba su responsabilidad, el hecho de que Israel estaba yendo tras los Baales y no buscando al Dios verdadero, no buscando a aquel que los había sacado de esclavitud. Le decía Acab a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y lo decía porque Elías, tiempo atrás, dando cumplimiento a un mandato de Dios, había decretado que no iba a llover en Israel, que iba a haber tiempo de sequía, y pasaron un par de años en el cual hubo sequía, y por eso esta historia que Acab mandó a traer a su marido y le dijo, vamos a los estanques de aguas, vamos a ver si encontramos hierba para alimentar a nuestros animales. Pero vea, dice, y él respondió, se refiere al profeta, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Verdad? Le habló justamente lo que estaba haciendo Acab, haciendo pecar al pueblo de Israel, al seguir a dioses falsos y no a nuestro Dios verdadero. Pero vea que dice el versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y es aquí donde vamos a iniciar la palabra del Señor. Dice, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Fíjese el contraste. Acab era el rey de Israel. Acab era el que tenía el gobierno total del pueblo de Israel. Era el que estaba al mando. Era el que veía por todo el pueblo. Pero este hombre Acab tenía un mayordomo, que dice aquí la escritura, que se llamaba Abdías y que era en gran manera temeroso de Jehová, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Que era un hombre apartado para el Señor. Y en los versículos más adelante, allá en el versículo 12, en la parte final dice, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Abdías, dice la palabra del Señor, que temía a Jehová desde su juventud. Él todavía, considero, no estaba aún bajo el mandato de Acab. Abdías desde joven empezó a buscar a Dios. Llegó el momento en que fue llamado mayordomo del rey de Israel. Con la mayordomía, allí pues era puesto en un lugar en el que él administraba los bienes del reino. Él estaba por sobre todos los bienes
que tenía el rey y él los administraba. No ponían a cualquier persona, ponían a alguien preparado que pudiera hacer que los bienes fueran creciendo, fueran en aumento. Entonces, Abdías fue un hombre, dice la palabra del Señor, recto delante de Dios, temeroso del Señor. Pero su jefe era un hombre malvado. Su jefe era un hombre perverso, un hombre que hacía pecar a Israel. Israel era el pueblo escogido de nuestro Dios. Israel sabía que únicamente tenía que servir a Dios, pero ¿qué pasaba? Tenían un rey malvado, un rey que los llevaba hacia la perdición, que ofrecía sacrificios a un Dios falso. ¿Creen ustedes que esto no puede ser trasladado a nuestros días? Tenemos nosotros nuestras vidas y tenemos que ser mayordomos fieles como Abdías, mayordomos verdaderos como Abdías. Estamos nosotros inmersos en este mundo. Traslademos esta historia a nuestros días. Nosotros somos esos mayordomos. Quien está sobre nosotros, de quien administramos los bienes, es de lo que vivimos hoy en día. Muchos tenemos un ingreso por un trabajo, otros tenemos empresas, otros tenemos pues algún ingreso aparte y de eso nos encargamos de estar administrando. Pero ¿qué pasa? Nuestros jefes son tiranos y malvados como Acab. Nuestros jefes son tiranos y malvados como lo era el rey Acab y constantemente nos llevan a buscar a dioses falsos, dioses paganos. Hoy en día la humanidad se está perdiendo porque sigue los mandatos de reyes falsos, siguen los mandatos y las órdenes de aquellos que los llevan a la perdición y al pecado y que los llevan por un mundo de falsedad, por un mundo en el cual los placeres de la vida están puestos a su disposición. ¿Creen ustedes que Abdías no tenía dinero, no tenía el poder de poder disfrutar del mundo y hacer lo que quisiera? Abdías lo tenía. Abdías estaba inmerso en el poder. Él podía hacer con su vida lo que deseara. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí la Escritura? ¿Qué habla de Abdías? Vea, dice el verso 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas y los sustentó con pan y agua. Amén. Pero Abdías, créame que él buscaba la palabra de Dios. Era un hombre que tenía el temor de Dios. Mire que dice el versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo, y Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Ve aquí, Acab cuando salieron se fueron por caminos separados. Acab salió por un camino, Abdías se fue por el otro camino. Y figuradamente, ¿quién es el camino en las Escrituras? ¿De quién la palabra del Señor dice que es el camino? Lo dice allá en Juan 14:6. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús, ¿verdad? Nadie va a poder por sus propios méritos ir al Señor. Nadie por sus propias fuerzas va a poder ser recibido en el cielo si no es a través de Jesucristo. Y el Señor nos deja ejemplo aquí en su palabra. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Qué era lo diferente que tenía Acab de Abdías? Era que cada quien seguía un camino distinto.
¿Por qué aquí las escrituras nos dice que Acab fue por un camino y Abdías se fue por otro? Y al final Abdías encontró al profeta por el camino que él había tomado. Lo encontró porque era el camino de la verdad, era el camino de la vida, era el camino de la salvación en el cual tú y yo tenemos que caminar cada día. Créame que este mundo le va a decir, este camino no es este otro, mira, este es el camino bueno, porque el mundo lo que quiere es que tú y yo perezcamos juntamente con ellos. El enemigo te va a poner tentaciones, el enemigo te va a poner placeres, el enemigo te va a dejar todo servido en charolas de plata, pero de ti y de mí depende qué camino vamos a escoger. Si vamos a escoger el de la salvación, el de la vida eterna, o vamos a escoger el camino de perdición, aquel que dice la palabra de Dios que es ancho el camino que lleva a la perdición, pero es angosto el camino que lleva a la vida eterna. El pueblo de Israel estaba siempre fluctuando entre dos decisiones, en seguir al Señor o en apartarnos del Señor, en seguir a los Baales o en seguir a Dios. Muchas veces el juicio de este mundo va a ser un juicio erróneo, por no decir siempre va a ser un juicio erróneo, porque buscan siempre su propio placer, buscan siempre la manera de cómo ellos pueden, lo que dicen el famoso dicho de ganar, ganar. Todo el tiempo quieren estar ganando y ganando, no les importa a costa de qué tengan que hacer, sobre quién tengan que pasar, pero nunca hay un verdadero sometimiento a la palabra de Dios. El pueblo de Israel pasaba por esto, pasaba por estos momentos en el cual decían, Señor, este camino que tú dices no es justo, este camino que tú dices es injusto. Y yo quiero que vayamos, por favor, allá a Ezequiel. Vaya, por favor, conmigo al libro de Ezequiel, en su capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 10 al 20. Se lo leo así rápidamente. Dice como título, el camino de Dios es justo. Dice la palabra de Dios, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ellos. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén. Clara está la escritura, ¿verdad? El Señor nos llama que de la impiedad busquemos al Señor. Si pecamos, arrepiéntete, dice el Señor.
arrepiéntete y vuelve al camino recto. El Señor está puesto allí para perdonarnos. El Señor está puesto allí para librarnos. El Señor está puesto allí para que tú y yo reconozcamos, ¿sabes qué, Señor? Soy pecador. He pecado contra ti. Necesito tu perdón. Necesito tu salvación. El Señor está puesto para que tú y yo volvamos de nuestra iniquidad y de nuestro mal camino, y el Señor tendrá misericordia de nosotros. El Señor lo que quiere es que el impío deje su mal camino y se convierta al Señor, y deje el camino de impiedad y que volvamos al camino del Señor, que reconozcamos que Él tiene un lugar, un tesoro especial para nosotros, y que sepamos que Él está ahí presto para perdonarnos. La casa de Israel decía: eres injusto, Señor. ¿Cómo yo, siendo bueno, si hago un pecado, me vas a condenar? ¿Y cómo aquel que es malvado lo vas a perdonar porque ya se arrepintió? Pero ¿qué nos dice el Señor? Que volvamos a Él. El Señor es un Dios justo, fiel y perdonador, y Él quiere que volvamos de nuestros malos caminos y que reconozcamos que únicamente en Él vamos a tener la salvación y la vida eterna, pero que lo veamos y que disfrutemos el estar en los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios: el que sea justo, siga siendo justo; el que sea santo, siga siendo santo. El Señor nos invita a que vivamos una vida limpia, apegada al derecho, realmente viviendo una vida recta delante del Señor, reconociendo que en Él tenemos el perdón, en Él está la salvación, en Él está la vida eterna. Pero ¿qué tiene que hacer el ser humano? Acercarse al Señor, confiando que Él nos va a recibir, confiando que Él va a traer a nuestras vidas ese refrigerio que muchos necesitamos, y que el enemigo llega acusando y te dice: ¿sabes qué? Ya ni te acerques al Señor. Pero el Señor nos invita: venga el impío y deje su mal camino, y yo lo voy a recibir. Ese es un juicio justo de parte de Dios. Él nos invita que estemos delante de Él y que reconozcamos que apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de nuestro Dios nada podemos hacer. En nuestras propias fuerzas vamos a llegar hasta el límite que podamos. Muchos resisten demasiado, sin duda, pero apartados de Dios nada podemos hacer. Todo tiene un límite. El único que no tiene límites es nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que estemos a cuentas todos los días, siempre confiando en el Señor. Amén. Vean, acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 12. Amén. Este hombre Abdías era un mayordomo temeroso del Señor. ¿Había maldad en Israel? Había maldad. ¿Había pecado en Israel? Había pecado en Israel. Uno pudiera decir: ah, sí, este era un hombre justo y recto porque no había nada alrededor de él que lo hiciera pecar. No, había pecado, había maldad. Tenía los medios para fallar al Señor. Tenía la facilidad de poder decidir y hacer lo que él quisiera. Pero ¿qué decidió? Ser un mayordomo fiel, un mayordomo recto, un mayordomo que agradaba al Señor. Y no nada más siendo grande, sino, dice la palabra, desde su juventud este hombre era recto y temeroso de nuestro Dios. Así quiere el Señor que tú y yo seamos mayordomos fieles, rectos delante del Señor. No nada más donde me vea el pastor, no. No nada más donde me vea el hermano, no. En todo momento siendo rectos y justos. Él nos dará la recompensa. El Señor ve nuestro camino. El Señor ve tu vida. El Señor sabe si en la intimidad quiénes realmente somos. Entonces es tiempo de volver a los caminos del Señor. Vamos a leer, dice aquí en Lucas 12, versos 35
y al 47. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Amén. Entonces, ¿qué siervo deseamos ser? ¿Qué mayordomo necesitamos ser? Obviamente todos deseamos ser el siervo fiel, pero a la luz de la palabra necesitamos ser siervos fieles, siervos y siervas fieles delante del Señor. Que el Señor reconozca y nos vea y diga, mira, sí, aquí está mi siervo. No hay otro como este mi siervo. Que el Señor reconozca nuestras vidas, que el Señor nos vea y diga, mira, aquí está mi siervo, aquí está mi hijo. No hay otro como él. ¿Se acuerdan cómo el Señor mismo daba testimonio allí en las Escrituras de su siervo David? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Él mismo daba testimonio de David, porque era un hombre conforme a su corazón. Así tú y yo necesitamos ser siervos fieles, estar velando todo el tiempo, estar atentos, estar siempre conociendo los tiempos. El Señor mismo decía en su palabra, conocen los días, conocen cuándo va a ser el verano, conocen cuándo va a llover y no reconocen el tiempo de mi venida. Créame, la palabra del Señor nos dice que habrá guerras, rumores de guerras y que todavía no es el fin, mas sin embargo está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. La venida del Señor está pronta a venir y el tiempo nuestro siempre está presto. Podríamos decir, bueno, es que el Señor todavía le faltan 20 años para venir, 30, 100, 200, 300 años. Pero créame que de aquí a 100 años, ninguno de los que estamos aquí en esta sala, en esta iglesia, estaremos en este lugar si el Señor aún no ha venido. Pero lo importante aquí, ¿dónde vamos a pasar tú y yo la eternidad? ¿Seremos esos siervos vigilantes? ¿Seremos esos siervos fieles que dice su palabra que cuando el Señor venga nos halle haciendo así? Nos halle en oración, en vigilia, en una constante búsqueda del Señor. Nadie, créame hermano, nadie va a poder hacer salvo a otra persona sino usted mismo. Lo que usted haga, eso mismo el Señor lo va a tomar en cuenta para su salvación. Si usted quiere la salvación y la vida eterna, tendremos que vivir una vida apartada para el Señor, ser esos mayordomos fieles que están constantemente agradando a su amo, que es nuestro Dios. Si queremos una vida fácil,
seamos siervos infieles. Pero no vamos a recibir la salvación y el don de la vida eterna. No la vamos a recibir porque fuimos siervos infieles, como dice la palabra de Dios. ¿Quieres recibir, tener la certeza de la salvación en tu vida? Vive una vida apartada para el Señor. Vive una vida libre para que el Señor, cuando venga, nos dé el galardón y nos dé la recompensa que nuestras mismas obras van a decir delante de Dios. La salvación, créame, no es por obras. La salvación es que creas en el sacrificio del Señor Jesucristo y que vivamos una vida apartada para Él. ¿Vamos a tener obras? Vamos a tener buenas obras, pero lo importante es que creamos en el sacrificio de Jesucristo. Eso nos va a dar la vida eterna, pero una vez que ya tienes la vida eterna, vive una vida apartada del pecado, lista para que cuando el Señor diga y nos llame a juicio, nosotros digamos, heme aquí, y el Señor diga, entra, hijo mío, al gozo de tu Señor. Vea por favor, ahí en Lucas, ahí atrasito a Lucas 9. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23 dice la palabra del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice la palabra del Señor. Niéguese a sí mismo. Y en estos tiempos que justamente estamos en el tiempo de la humanidad, en el cual es el tiempo de los derechos del hombre. Los tiempos en los que salieron los derechos de la humanidad. Muchas veces se antepone el yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, yo tengo derecho a lo otro. No me regañes, no me digas, no me prohíbas nada porque yo tengo derechos. En eso, a ese nivel hemos llegado hoy en día, pero ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es la verdadera voluntad del Señor? El Señor Jesucristo dice aquí en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Vamos a morir a nosotros mismos, a mis propias necesidades voy a morir. ¿Acaso usted y yo no tenemos derecho a agarrar este día domingo y decir, sale, vámonos hijos, vámonos al cine y no vayamos a buscar al Señor? ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo, pero nos estamos negando a nosotros porque sabemos el peso en la eternidad de lo que vamos a hacer nosotros, de lo que hacemos cada día. Sabemos que el Señor quiere alimentar nuestras almas. ¿Dónde recibimos la palabra? En su casa. ¿Y a qué venimos? A adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos a darle la honra, venimos a darle la gloria. Vienes a darle el tiempo que el Señor nos da. El Señor, tenemos tiempo para todas las cosas, para todo hay tiempo. Pero hoy que tenemos el tiempo para venir a buscarlo, hay que hacerlo y hacerlo de corazón. El Señor dará la recompensa a su debido momento. Y no lo hacemos por recompensa, sino en agradecimiento al Señor, al que nos dio la salvación, la vida eterna, al que nos dio todo lo que nosotros necesitábamos, el Señor nos lo fue supliendo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una historia que contar? ¿Cuántos no tenemos un testimonio por el cual estar agradecidos con el Señor? Yo creo que estaríamos aquí todo el día y ni acabaríamos si cada uno de nosotros estuviéramos contando las maravillas que Dios ha hecho en nuestro corazón.
Y por eso es que nosotros con corazón agradecido estamos delante de Él dándole gracias y reconociendo su grandeza y su poderío. Amén. Dice la palabra del Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome cada quien su cruz cada día. No dice solo los domingos. Tome su cruz cada día. Llevar nuestra cruz significa que muramos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a nuestra carne, que muramos a lo que somos. El mayor ejemplo lo da Pablo allá en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra del Señor. Es crucificar diariamente, día con día, lo que nosotros somos. Ya no vamos a vivir para nosotros mismos. Vamos a vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Vamos a vivir una vida de sacrificios para Dios. El Señor tiene el plan perfecto para usted y para mi vida. El plan perfecto de Dios para usted, créame que el Señor lo tiene ya tejido. El Señor dice la palabra que fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como dicen las Escrituras, cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, para que cuando el Señor venga nos haya siendo mayordomos fieles, mayordomos rectos, justos delante de Dios. Déjenme para terminar contarles una leve anécdota acerca de la mayordomía, ¿no? Había un hombre que tenía a un mayordomo que le había servido por mucho tiempo. Era un mayordomo pues que todo lo tenía en orden. Todo estaba plenamente ordenadito y todo caminaba como debería de ser en la casa de esta persona porque confiaba en su mayordomo. Y cierta ocasión llegó un hombre joven y dijo: yo puedo ser mejor que ese mayordomo. Yo tengo las aptitudes que tiene ese mayordomo. Soy más joven, soy más fuerte, tengo más energía. Yo quiero ese puesto de ese mayordomo. Y el hombre, el amo le dijo: bueno, sí, está bien, te voy a poner a prueba. Y en eso quedaron. Y va llegando a lo lejos, vio el amo y vio a una persona que venía y le dijo al jovencito que quería el puesto del mayordomo, le dijo: ve a ver qué es lo que tiene. Y sí, agarró, eran tiempos que iban en caballos, agarró su caballo y se fue, cabalgó, regresó. En menos de 3 minutos le dijo: pues es fulano y trae a vender leña. Bueno, le dijo el amo. Ok, ¿y cuánto vale? Y se queda el jovencito. No, pregunté. Ahorita vengo. Salió. Regresa y volvió. Vale 50 pesos el 100 de madera, de leña. Ok. ¿Y de qué tipo de madera es? Le pregunta el amo. No pregunté. Y se regresa el hombre. Ya no duró 3 minutos, ya duró 5. Y regresa. No, pues es leña de caoba y trae pino. ¿Y cuántas cargas trae? Y se regresa. Ya duró 10 minutos y regresó. Ok. ¿Y lo cobra en efectivo o nos puede dar crédito? Y dice el mayordomo, el jovencito: no, pues no sé. Y regresó otra vez, ya tardó media hora, volvió y regresó. Y dijo: bueno, sí nos puede dar crédito.
Y el amo dijo, ya no hay más preguntas. Llama al mayordomo viejo y le dice, venga, ¿ve a aquella persona que viene allá? Sí. Pues vaya y vea qué es. Se fue el mayordomo. Tardó más de 20 minutos. Y regresó con calma. Y le dijo, es don Pancracio, ya traía el nombre. Trae leña del rancho fulano, trae leña de caoba y trae pino, y nos puede vender a crédito, nos puede dar también 10 cargas, y si le compramos 15 nos regala una carga más, y que viene cada 3 meses. Y voltea el amo a ver al jovencito y le dice, ¿estás listo para ser el mayordomo? Y esta es la enseñanza para nosotros hoy en día. ¿Estamos realmente listos para ser los mayordomos que Dios pide? Es la invitación hoy en día, ¿verdad? Que estemos realmente preparados y listos, porque el Señor nos quiere como mayordomos fieles y verdaderos para Él. Amén. Dios les bendiga. Amén. Esta es la palabra de Dios. Amén.